Saludos. En esta ocasión veremos cómo hacer nuestros diagramas para explicar el proceso productivo de un producto, cómo mejorarlos y luego veremos la hoja de ruta en las cuales nosotros determinaremos el número de maquinarias a contratar para cubrir cierta capacidad del proceso. Pero antes veamos este interesante caso de estudio. Acompáñeme en el capítulo 7 del libro de Principios de Administración de Operaciones de Renderheiser, en el cual eh, aquí nos explican cómo ellos manufacturan su famosa Harley Davidson. ¿Ok? La manufactura repetitiva funciona en Harley Davidson. Desde su fundación en Milwaukee en 1903, Harley-Davidson ha competido con cientos de fabricantes, nacionales y extranjeros. La competencia ha sido dura. Las batallas competitivas recientes han sido contra los japoneses y las anteriores fueron contra los fabricantes alemanes, ingleses e italianos. Pero tras más de 100 años, Harley es la única gran compañía de motocicletas en Estados Unidos. La empresa cuenta con 5 instalaciones en Estados Unidos y una planta de ensamblaje en Brasil. El tren motriz Sportster se fabrica en Wauwatosa, Wisconsin, y los carros laterales, las alforjas, los parabrisas y otros artículos especiales se producen en Tomahawk, Wisconsin. Las motos Touring y Softail se ensamblan en York, Pensilvania, mientras que los modelos de motocicletas Sporters, Dina y BRCC se producen en Kansas City, Missouri. Como parte del esfuerzo de manufactura esbelta impulsado por la administración, Harley agrupa la producción de piezas que requieren procesos similares. Lo anterior da como resultado células de trabajo utilizando la última tecnología. Las células de trabajo realizan en una sola ubicación todas las operaciones necesarias para la producción de un modelo específico. Las materias primas se trasladan a las células de trabajo y después los módulos avanzan hacia la línea de ensamble, como un doble control de calidad. Harley también ha instalado la tecnología barrera de seguridad, que utiliza un sensor infrarrojo para revisar el contenedor del que cada operador está tomando las piezas. Los materiales van a la línea de ensamble en una base justo a tiempo, o como Harley lo llama, bajo un sistema de materiales según se requieran. MAN, Material as Needed. La instalación de 12.5 millones de pies cuadrados en York incluye células de manufactura que realizan el doble de tubos, la construcción, el maquinado, la pintura y el pulido de los marcos. Las innovadoras técnicas de fabricación utilizan robots para cargar las máquinas y una producción altamente automatizada para reducir el tiempo de maquinado. Los sensores precisos automáticos tienen una función clave en el mantenimiento de las tolerancias y de la producción de un artículo de la calidad. Cada día, la planta York produce hasta 600 motocicletas de uso pesado personalizadas en fábrica. Las motocicletas se ensamblan con diferentes cilindradas, múltiples opciones de rueda, colores, accesorios. El resultado es un gran número de variaciones en las motocicletas disponibles, lo que permite a los clientes individualizar su compra. Visite www.harley-davidson.com para ver un ejemplo de personalización modular. El sistema de producción de Harley-Davidson funciona porque los módulos de alta calidad se unen en una línea de producción repetitiva bien programada. ¿Ok? Nosotros, al evaluar nuestros proyectos, tenemos que hacer un estudio técnico, el cual es elaborar los pasos de producción y ver cuál es el mejor método para nosotros fabricar. En este caso, aquí ya nos cuentan que tienen 5 fábricas de ensamble, la Harley Davidson, y tiene varios modelos, y de los cuales hoy estamos eh, ante un mundo en el cual los clientes tienden a personalizar extremadamente bien sus productos, así como nos mencionó el ejemplo.
Este es como el proceso que sigue el diagrama de flujo en el cual se muestra el proceso de producción en la planta de ensamblaje en Harley-Davidson en York para un modelo en particular. Aquí también podemos ver otros requerimientos de que algunas piezas no se producen ahí, sino llegan de otras piezas, de otras plantas. Entonces, pero básicamente al tener en cuenta los pasos, eh, en este caso me sale mejor hacerlo en células, así como dice el ejercicio, en el cual yo eficientizo mi producción, ya que los operarios ya están más capacitados al hacer los mismos procesos y al final todo se ensambla en esta hermosa motocicleta. ¿Va? Ok. Bueno, en otros videos ya les expliqué cómo determinar el proceso. Aquí nos podemos dividir en proyecto, en proceso. Básicamente, a la hora de definir el proceso, nosotros lo definimos en dos. Nos basamos en dos categorías. En el GY, en la variedad que puede permitirse en el producto. Y en el eje X, el volumen. Si es alto volumen, bajo volumen. Y aquí nosotros tenemos varios proyectos. Por ejemplo, las Harley Davidson que caen en un volumen repetitivo, no es tan alto como las Coca-Colas, o no es tan alto como las Coca-Colas o cervezas, etcétera, pero también tiene cierta flexibilidad en su proceso de producción. ¿Ok? Por ejemplo, si los productos, los atributos como calidad, tamaño, grosor son los mismos, entonces, y es alto volumen, aquí nosotros nos enfocamos en el producto. Y generalmente esto se produce en línea continua. Por ejemplo, aceros, vidrios, cervezas, las papitas, que básicamente es la misma, no hay mayor diferenciación. ¿Ok? Eh, una vez que nosotros ya tengamos en cuenta el proceso, me voy a ir abajo. Aquí pueden ver un ejemplo sobre la comparación de las características de cuatro tipos de procesos. Pueden ver las diferencias entre cada una de ellas. Me voy a ir más que todo cómo seleccionar el equipo para producir. Okay. Para ello, cómo yo voy a analizar y diseñar mi proceso. Me voy a basar de este diagrama de flujo, que es una de las herramientas principales, en el cual nos ayuda a entender, analizar y comunicar un proceso, así como estaba el de las motocicletas, para ya sea en cualquier proceso o cualquier producto que nosotros realicemos, nosotros es importante comunicar ese proceso, analizarlo y a la vez mejorarlo. ¿Ok? También podemos hacer una gráfica en función en tiempo, es decir, un diagrama de flujo al que se le agrega el tiempo en el eje horizontal. Básicamente, esta es una línea base de la gráfica de función de tiempo. Esto es para ser como mayor detallista, en el cual vemos cada uno de los actores en la cadena de suministro, el cliente, ventas, control de producción, las plantas y cómo es que va el producto en sí. Pero básicamente nos vamos a quedar con los diagramas de flujo. ¿Ok? Este es un ejemplo de una gráfica de flujo de valor en el cual aquí se muestra básicamente una cadena de suministro. En cuánto tiempo se tarda en llegar, cuánto pide, las demoras que hay. Aquí es la logística interna, cuando te llega el proveedor las materias primas, las operaciones que sigue, cuánto es la capacidad que se puede operar, etcétera. ¿Ok? Y así vamos, por ejemplo, estos son cuánto tiempo tiene que esperar para seguir en el siguiente proceso y hasta que se embarque el cliente. Eh, este diagrama de gráfica de flujo de valor también nos ayuda a entender de manera global las demoras, las cantidades de pedidos en una actividad cierta. ¿Ok?
También nos podemos apoyar de diagramas de procesos en los cuales se muestran el proceso de preparación. Por ejemplo, en este ejemplo, cómo es que se prepara una hamburguesa. Tenemos las piezas, esos son símbolos de diagrama. Básicamente los circulitos son procesos, las flechitas son transporte, las D son demoras y los triangulitos son almacenamiento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver. Y los cuadrados son inspecciones. Tenemos cuánto tiempo se tarda de proceso en proceso, el tiempo de minutos de cada operación. Esto nos ayudaría a entender cuánto tiempo se tarda. Supuestamente en esto, en 3.15 minutos, nosotros estaríamos entregando el pedido. Este es otro diagrama que nos puede ayudar. Es una técnica de análisis del proceso en las cuales se ven las interacciones entre clientes, etc. Eh, Ahorita vamos a determinar cómo determinar el número máximo de maquinaria. ¿Ok? ¿Cuánta maquinaria yo necesito para producir? ¿Ok? Para ello, eh, nosotros partimos, permítame, nosotros partimos básicamente eh, no, no me gusta esto, ok. Nosotros partimos de los procesos, eh, de los elementos, ya hemos secuenciado los procesos a partir de los diagramas de ensamble, pero ya tenemos la lista de partes que viene de las materias primas que nosotros vamos a ocupar y para nosotros elegir cuánta maquinaria para cada proceso necesitamos, nosotros lo hacemos a través de una hoja de ruta, la cual no es nada complicado. Nos basamos de los dibujos de ensamble. Aquí tenemos cómo se elabora una sandalia, las partes y materiales que nosotros necesitamos, enumeramos las partes, el nombre de cada parte, el código y si fabricamos o compramos. Esa es una decisión en la cual depende más que todo un estudio económico rapidito, si nos sale más rentable comprarlos a un proveedor o fabricarlos por nosotros mismos si es que contamos con la materia prima, con la maquinaria y podemos hacerlo sin, sin que sea demasiado costoso ese proceso. Entonces, aquí nosotros decidimos si se fabrica y compra y las cantidades de cada parte. Por ejemplo, para construir nuestra sandalia nosotros necesitamos una hebilla, una tira, un forro de plantilla, una plantilla y una suela. Y el material de cada parte. Luego nosotros elaboramos los diagramas de ensamble. Básicamente los círculos son subensambles, ensambles y los cuadrados son inspecciones y las líneas son inspecciones. Por ejemplo, aquí vemos cómo es que se ensambla a la hora de hacer mi sandalia. La hebilla se subensambla con la tira no perforada y la tira perforada. Se hace un armado de la parte superior. Luego, este subensamble se ensambla con el forro de cuero fino y se montan tiras de forro primario. Una vez realizado esto, se ensambla con una plantilla de algodón, se coloca el forro a la plantilla, se ensambla la suela y luego ya tenemos mi producto final. Y como buen proceso de calidad, una inspección al final, ¿ok? Para ver si se ensambló bien cada una de las partes. También podemos ser más específicos sobre el elemento que se va a ocupar, la inspección como más rigurosas aquí y eh, ya un diagrama de proceso de operaciones, lo que se diferencia con el anterior es casi lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo, permítame.
voy a mostrar bien, donde aquí tenemos cada uno de las materias primas y vemos cómo es que se ensamblan. Eh, ya dijimos que el forro de plantilla se ensambla con la tierra perforada y la tierra no perforada. Bueno, aquí vemos cada uno de los ensambles y cada una de las operaciones previas para cada una de las materias primas. Y al lado izquierdo vemos el tiempo, ya sea en minutos o segundos de lo que se tarda esta operación. Esto nos va a ser útil para hacer nuestra hoja de ruta. Luego seguimos cada uno de los pasos y al final tenemos ya nuestro producto terminado. Contamos las operaciones que nosotros hacemos, ya sea un ensamble, el tiempo total por operaciones apartes, es decir, si una persona lo hace, se tardaría 22 minutos. Y una inspección, ¿cuántas inspecciones hay? Va? En este caso solo hay una al trabajo final. Pero este no es en sí lo que se tardaría si se hace en varias personas, porque en varias personas se puede balancear las operaciones y se puede hacer mucho más rápido. Ese es el siguiente tema que nosotros vamos a ver. ¿Cómo determinar el número de operarios o cuántas estaciones deberían de haber para cada una de las operaciones? ¿Okay? Entonces, para determinar cuántas máquinas yo necesito, yo me baso de esta herramienta que es la hoja de rutas, que es un documento que presenta secuencia de operaciones, máquinas, tiempos, herramientas, entre otra información que se necesitan para la fabricación de cada una de las piezas de un producto. Las hojas de rutas solo se realizan para piezas individuales, no incluyen ensambles o subensambles, las cuales se manufacturan en la planta, es decir, no incluyen las piezas compradas. La hoja de ruta es para el ingeniero de procesos el equivalente análogo del plano del ingeniero del producto. ¿Okay? Entonces aquí nos detallan procesos, herramientas, maquinarias, tiempos, materiales, etcétera. ¿Okay? Y más importante, la trayectoria que sigue una pieza en su curso de fabricación. Para hacerlo, nosotros enlistamos las operaciones que se necesitan y terminamos con la última operación antes del ensamble con otras piezas. Okay. Aquí tenemos un ejemplo. Eh, Ponemos el nombre de la plantilla, la compañía, y es lo que se produce. En este caso va a ser un regulador de aire de flujo de aire. Tenemos el nombre de la parte, su respectivo código y preparado por quién y la fecha. Aquí nosotros vemos cada uno el operario, la descripción de la operación que se va a hacer y el tipo de maquinaria. Por ejemplo, si se va a formar, si se va a taladrar, si se va a cortar y qué máquina se ocuparía. ¿Va? Por ejemplo, una máquina de serrucho eléctrica, etcétera. Y aquí vamos a ser precisos qué herramientas necesitamos. Por ejemplo, punto .50 de pulgadas, etcétera. Vemos también el tiempo en que se tarda cada una de las operaciones. En este caso están en horas, por lo tanto están en, en decimales. Aquí tendremos que pasarlos a minutos también. Y materiales de partes que nosotros necesitamos. ¿Okay? Este es otro ejemplo de una caja de válvula. Vemos también el tamaño que se necesita, el material, las operaciones, la secuencia de las operaciones, el departamento, qué máquina ocupa para cada una de las operaciones y el tiempo. Esto no nos olvidemos que es sumamente importante. Bueno, aquí tenemos tanto en hora como el tiempo en ciclo. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos las partes que nosotros vayamos a procesar, tenemos el número de operaciones, las máquinas y el tiempo de estándar. ¿Okay? Para determinar el número de maquinarias a ocupar, tenemos que basarnos en otros aspectos, en otros criterios que nos pueden afectar. Por ejemplo, un porcentaje de piezas buenas o piezas defectuosas, una base para planear mano de obra y equipo, la producción por hora, la que necesitamos,
para nosotros determinar el número teórico de maquinaria. Primero, nosotros determinamos cuánta cantidad a producir, la cual viene de la siguiente fórmula. La cantidad requerida entre 1 menos el porcentaje de defectuosidad en cada uno de los procesos. Y ahí nosotros determinamos cuánta cantidad a producir. Aquí ya tomando en cuenta aquellas piezas que nos van a salir mal. ¿Okay? Bueno, luego eh, tenemos las operaciones en secuencia. Perdón, aquí tenemos. Okay. Aquí tenemos un ejemplo que está en la fórmula de Excel. En el libro de Excel tenemos la cantidad requerida por día. Es decir, que nosotros necesitamos, por ejemplo, por decir algo, 600 ginas, sandalias. Pero cada una de las operaciones tiene un porcentaje de no conformidad distinta. ¿Okay? Entonces, para determinar la cantidad a producir por día, nosotros ocupamos esta fórmula, cantidad requerida entre 1 menos el porcentaje de defectuosidad o no conformidad. Y nos quedan estas cantidades a producir por día. Luego, para calcular el número de maquinarias, aquí tenemos las operaciones. Este estándar de producción del día se saca de la siguiente forma. El tiempo disponible en el turno entre el tiempo estándar de la operación. Por ejemplo, supongamos que tenemos 8 horas. Vamos a ver aquí el ejemplo que teníamos aquí. Creo. No lo tengo aquí. Pero se saca de la siguiente forma. Supongamos que tenemos 8 horas. ¿Ok? Y esta operación, marcar S4, dura, por decirlo, 4 minutos. Entonces, el tiempo disponible que nosotros tengamos entre el tiempo de esta operación nos debe de dar el estándar de producción al día. En este caso, quiero ver. Supongamos que tengamos 8 horas, los cuales vienen siendo 8 por 60, 480 minutos. Cabal, y si la operación 4, marcar ese 4 dura 4 minutos, entonces 480 entre 4 me da un estimado de que yo puedo fabricar 120 piezas en esas 8 horas disponibles. Entonces mi estándar de producción es 120. Luego yo lo tengo que multiplicar por un porcentaje de eficiencia porque recordemos que no vamos a hacerlo todo en el mismo tiempo, cada operación, porque somos humanos, nos cansamos. Este porcentaje de eficiencia puede variar respecto a cada operario, también puede variar, ajá, por ejemplo, si son automatizadas sería una eficiencia del 100%, por decir algo, pero también, por ejemplo, si es operario nuevo, obvio que va a tener una eficiencia más baja. Entonces, multiplicamos el estándar por la eficiencia y nos da el estándar real por día. Es decir, lo que se fabrica de real en cada una de las operaciones. ¿Okay? Aquí nosotros podemos ver que aquellas operaciones en el cual se produce menos son como nuestros cuellos de botella, es decir, los procesos que se tardan más. Entonces, para determinar cuántas maquinarias yo necesito, simplemente procedo a dividir la cantidad a producir por día entre el estándar real por día y me da un número de maquinarias. Esto, al final, por ejemplo, para yo determinar cuántas máquinas de coser yo necesito, sumo todas las operaciones que necesitan esta máquina, sumo los números maquinarias que yo obtuve sin aproximar todavía, va. Por ejemplo, 11.46 más 11.46 más 34.38, las sumo y al final las aproximo. Es decir, para yo obtener 600 sandalias buenas, por decir algo, yo necesito eh, de 58 máquinas de coser para cada una de las operaciones.
Y de esta forma yo determino el número de maquinarias. Les agradezco por su atención y en la clase del miércoles haríamos otro video.